Senador por un país, bienvenido Sergio. Margarita Stolbizer, precandidata a senadora por un país también. Y está el señor, hola Margarita, Roberto Labaña, economista de un país también. Programa económico urgente, el libro me están poniendo, que tienes libro, programa económico urgente. Ahí está, pero bueno, también como referente económico de este espacio, un país. Bienvenidos a los tres, gracias. Un placer tenerlos con nosotros. Llegaron a tiempo, lo cual en el día de hoy habla de una gran responsabilidad, salieron con mucho tiempo de anticipación, ¿no? Vinieron por la ancha avenida del medio. Claro. No, hoy está cortada. Hoy si había algo cortado era precisamente la ancha avenida del medio. Había que venir por algún camino alternativo. Bueno, con los tres voy a hablar obviamente, pero hablando un poquito de lo que sucedió con esta detención, Margarita, te quería preguntar a vos, que siempre has luchado, ¿no es cierto?, contra las mafias y tenés esto de hacer tantas denuncias y esta relación con la justicia, de exigirle permanentemente. ¿Cómo ves esta acción de la justicia? ¿Te da esperanza? ¿Sentís que se está moviendo un poco más? ¿Qué opinión tenés de esta detención? La verdad es que, siendo sincera, poca esperanza me da la justicia ni la policía cuando el que lo encuentra es un vecino, ¿no? Porque esto habla también de la ineficacia que tienen en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, las instituciones que tienen que trabajar con el delito. Que un vecino sea el que salga a decir que lo veía, el hombre dicen que hacía las compras frente a la comisaría. Iba a bailar. Salía normalmente, tenía una vida normal. Es evidente. Y no nos olvidemos que además esto es como bastante recurrente. ¿Cuántos casos se esclarecen con las esposas despechadas también, no? Y esto muestra la ineficacia que tiene hoy nuestro sistema policial y judicial. No es el resultado de una investigación judicial. Y esos son los déficits que nosotros tenemos. La multiplicación y el agravamiento de los delitos, sobre todo, tiene que ver con la ineficacia en términos de persecución de esos delitos. O sea que vos no tenés esperanza que la justicia realmente se active. ¿Pensás que están esperando a ver qué pasa después de octubre? Bueno, hay una especulación, por supuesto, y en esto hay que tener claro que cada voto que la señora Kirchner saque es un voto que va a ir a negociar por su libertad o por su impunidad, ¿no? Es muy peligroso. Todo lo que se ha hecho para subirla al escenario, para inflarla, para posicionarla, más todos los errores de un gobierno que no ha dado respuesta y le ha dado la espalda a las necesidades principales que los argentinos tienen, es lo que ha terminado de potenciar a la señora de Kirchner, y entonces hay muchos que especulan con la posibilidad de su regreso. Y esto es muy malo para la Argentina. ¿Qué se está jugando? Perdón, no, digo, pero Julio debido, porque la verdad es que ustedes, bueno, votaron también para quitarlo del Congreso, para que no sea más diputado, para expulsarlo de ahí, y bueno, no se pudo eso, no se logró. ¿Ustedes creen que con estas investigaciones que van hacia adelante, debido en algún momento va a dejar de ser diputado de la Nación? Desgraciadamente, el día que se trataba la expulsión de Debido, se trataba también un dictamen que preveía la separación y el desafuero de todos los diputados. Y ni los diputados de Macri, ni los diputados de Cristina quisieron votar este dictamen, que lo impulsó en minoría Margarita en la Comisión de Asuntos Políticos, básicamente porque lo que no querían era perder sus propios fueros. Y desgraciadamente, lo que podría haber sido una victoria, que era la separación y el desafuero de todos los diputados, cuando nosotros renunciamos a los fueros, lo planteamos como un gesto. Cuando nos dijeron eso lo tiene que decidir el cuerpo, lo planteamos al cuerpo, y lo que nos encontramos es que ahí la grieta no existe, ¿no? Hubo dos hechos este año que mostraron claramente que hay cosas para las que la grieta no existe. Ese fue uno, y el otro caso fue el caso del aumento de 30.000 pesos que se dieron los diputados de Cristina y los diputados de Macri, en un momento en el que además los jubilados no llegan a fin de mes, las tarifas de luz están destrozando hogares y comercios en la Argentina, y aumenta la nafta, y aumenta la prepaga, y aumenta todo, y el mismo día nosotros pedíamos increíblemente que se tratara un proyecto de Margarita de la eliminación del IVA en las tarifas de luz y de gas, y un proyecto que trabajamos en conjunto del equipo económico, la eliminación del IVA en los alimentos de los 11 productos de la canasta básica, que no es ni más ni menos que decir, del 80% que gasta una familia más humilde de la Argentina, le devolvemos el 20% para que tenga más capacidad de consumo. Ese día no conseguimos ni derogar el aumento, ni eliminar los fueros, ni tampoco tratar el tema de la rebaja de luz y de gas. Nosotros estuvimos hablando mucho en este tiempo de Debido, obviamente producto de lo que pasó en diputados, y vos, Sergio, la verdad es que compartiste gobierno con Julio Debido un tiempo largo, lo conocés, lo viste trabajar, lo viste obviamente ser funcionario.
El Mono Minichelli, ¿ustedes lo conocían? No, ¿Aparecía yo fui 11 en el meses ministerio? jefe de gabinete. Te diría que a veces me hacen esa pregunta de manera reiterada. Y, por ejemplo, Graciela Ocaña, que es la primera candidata a diputada de Cambiemos, fue más tiempo que yo ministra de Cristina. Y fue candidata a senadora con Vos eras Cristina. jefe de gabinete, Sergio, pero igual no iba por ese lado. Te preguntaba si conocías a Minichelli. Es que no lo conocía al personaje puntualmente, porque además no tenía vínculo con el Ministerio de Planificación yo. Pero lo que en todo caso me queda como tranquilidad de nuestra propuesta es que no solamente Margarita ha sido tal vez la más coherente y la más firme en las investigaciones y en las denuncias a lo largo de estos años, sino que además el primero que denunció en la Argentina la cartelización de la obra pública y que se fue del gobierno denunciando a Debido y a la cartelización de la obra pública fue Roberto Labaña. Así es. Entonces, me parece muy importante que esas cosas las pongamos sobre la mesa, más allá de que siento que a 6 días de una elección es mucho más importante que logremos contarle a la gente cómo le vamos a resolver el día a día, porque desgraciadamente los temas de corrupción van a seguir su proceso en la justicia, pero las facturas, las cuentas en el supermercado, vienen todos los días. Y a la gente cada vez le cuesta más. ¿Vos creés que la corrupción es un tema secundario para la gente No, en este momento? es un tema muy importante para la calidad institucional de la Argentina. Porque es como que todo parte de ahí, ¿no? Si hay un sistema que está corrupto, nada funciona. A la gente que le falta vivienda, sobre todo a los sectores más pobres, a los que menos tienen, le falta la vivienda, entre otras cosas, por los problemas de corrupción, y eso tiene que ver también con Debido. A la gente, a los familiares de los muertos en la tragedia de Once, la corrupción les fue nada menos que en la vida de sus familiares. Entonces la corrupción tiene un efecto social y humano brutal. Pero yo quiero agregar también al planteo que hace Sergio, y en estos casos, que hay otras situaciones en las que también la grieta desaparece. Hace muy poquitos días atrás vimos sentados en el mismo lugar a Debido y Aranguren defendiendo las represas del sur. Esas represas, las represas Kirchner y Santa Cruz y Zepernik de la provincia de Santa Cruz, son represas cuestionadas por la falta de transparencia en las contrataciones, por el impacto ambiental y también por la falta de necesidad respecto del objetivo que dicen buscar, que es más energía, ¿no? A eso agrego que hoy el Fondo de Infraestructura Hídrica, que tiene por objeto sanear las tierras productivas, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires tenemos cientos de miles de hectáreas bajo el agua, y cuando yo voy me dicen no se hacen las obras porque falta plata, el 40% de ese fondo está yendo a parar en este gobierno a la provincia de Santa Cruz, para una obra, insisto, terriblemente cuestionada. Ahí es donde la grieta desaparece, cuando hay negocios económicos muy grandes en el medio, se juntan y defienden las mismas cosas. Recién hablaba, Sergio, de las cosas que en este momento son prioridad para la gente, ¿no? Teniendo en cuenta que la corrupción para mí es la base, ¿no es cierto? O sea, que estamos todos preocupados por un país mejor y eso incluye sin duda la corrupción. Pero en el día a día, ¿cuáles son los puntos en donde ustedes hacen más hincapié? Yo siento que si no le resolvemos el bolsillo y no le devolvemos la tranquilidad a la gente con la seguridad, todo lo demás termina siendo motivo de discusión entre nosotros, pero para el ciudadano de a pie, para el ciudadano común, pasa como una cosa lejana, alejada. Y siento que para que podamos discutir que la Argentina evolucione desde el punto de vista institucional, necesitamos primero garantizar que el argentino promedio vea que el Estado, el Congreso, que el país toma decisiones en función de lo que le pasa día a día a él. Te voy a poner un ejemplo. Millones de trabajadores argentinos pagan impuesto a las ganancias. Y eso significa que pierden plata a fin de mes de un esfuerzo propio que hicieron, a pesar de que el trabajo no es ganancia, el trabajo es remuneración. Es el pago por una contraprestación, es el pago en contraprestación a una tarea realizada. Esa es la definición de salario. Y en la Argentina, ganancia, ¿sí?, es la diferencia de utilidad o la rentabilidad. Los bancos internacionales, por una decisión del gobierno, no pagan impuesto a las ganancias, por ejemplo, por las inversiones que realizan en LEVAC. 440 millones de pesos por día pagamos en intereses en LEVAC. Más de 140 millones de pesos por día nos perdemos de recaudar de impuesto a la renta financiera o de impuesto a las ganancias sobre las utilidades de plata que paga el Estado a bancos internacionales.
Y un laburante por limpiar un baño en una estación haciendo horas extras termina pagando impuestos a las ganancias. Y un comerciante de cualquier rincón del conurbano, del centro comercial de Merlo, de Granbur o del centro comercial de Pacheco, por agregar una vidriera, por agregar un mostrador, por tomar un empleado, paga impuestos a las ganancias. Entonces, tenemos algo que evidentemente está distorsionado. Estamos en una pelea hace casi un año ya, por el tema de que la leche, el azúcar, la harina, el aceite, los fideos, cuesten un 20% menos, que es quitarle el IVA. Está la plata en el presupuesto, 22.500 millones de pesos puestos en el presupuesto para este objetivo. Y en el medio las mineras no pagan retenciones. Entonces, no hay plata para el jubilado que no llega a fin de mes, pero hay para regalarle a las mineras. Le voy a preguntar, lo incluyo a Roberto, ya vamos a aprovechar que lo tenemos a Labaña aquí con nosotros, con respecto a esto que está diciendo Sergio y a las medidas que se han tomado en este gobierno. ¿En qué estás de acuerdo y en qué no? Porque fuiste bastante duro con tu opinión acerca del rumbo. A ver, yo tengo el hábito de tratar de concentrarme en los resultados, porque discursos hay montones, se pueden encontrar miles de palabras en los diarios, en la prensa en general. Los resultados son lo que son. Los 2 primeros años de este gobierno van a terminar con una pérdida de 2% en el ingreso de los argentinos. El primer año fue negativo, el ingreso per cápita, por habitante. Sí. El primer año fue negativo, va apenas a compensar un poco lo que se perdió el año pasado, el resultado es 2 primeros años negativos. Ahora, cuando uno dice que en promedio se perdió el 2%, uno sabe con toda seguridad que alguien perdió 15 y alguien ganó 10 o 15. Por eso cae la producción de leche y sube la compra de automóviles importados. Digo, eso refleja más que 1000 discursos complicados sobre la economía. Esa es la realidad. Cuando uno mira cuáles sectores industriales están empezando lentamente a recuperar un poco, el que viene atrás a la cola es alimentos y bebidas. Bueno, de vuelta, es decir, ese es el reflejo de que el grueso de los ciudadanos, de nuestros conciudadanos, no puede comprar lo que necesita en términos de lo más elemental. Ahora, Roberto, si usted lo escucha el ministro de Economía, el otro día, por ejemplo, dijo en el programa de Longobardi que los salarios le iban a ganar por goleada a la inflación. Los salarios le iban a ganar por goleada a la inflación. De vuelta, los hechos. Los hechos son que el salario ha perdido, que en consecuencia el consumo ha bajado, incluyendo los consumos más elementales, que son los de alimentos. ¿Y por qué, digamos, cuál es la explicación que ustedes se encuentran? Por pérdida. La implicación original... ¿Cuáles son las medidas que tomó el gobierno que llevaron a eso? Bueno, el gobierno, desde nuestro punto de vista, se equivocó desde el inicio. Y afortunadamente, y fíjense el valor que tienen las instituciones y la democracia, los otros 2 poderes del Estado lo corrigieron en algunos temas. Ejemplo, la Corte Suprema lo corrigió en el tema tarifas. El Congreso de la Nación, por proyectos de Sergio y de Margarita, sacó una ley PYME, que el gobierno tardó 8 meses en reglamentar y hacerla efectiva, y la reglamentó de una manera que tampoco ayuda demasiado. Es decir, hay temas en los cuales, o el impuesto a las ganancias, las modificaciones en el impuesto a las ganancias. Si no, la situación hubiera sido peor. El gobierno se equivocó en el enfoque inicial. Y el mensaje que hay, de alguna manera, en el libro que hemos presentado, tiene un doble mensaje. Tiene un mensaje a los ciudadanos en términos de que efectivamente hay alternativas. Hay cosas que se pueden hacer distintas y que incluso en el pasado no demasiado lejano de Argentina se hicieron de manera distinta. Y hay también un mensaje al gobierno en el sentido de que reflexione sobre los errores iniciales, la forma en que manejó el tema de la deuda, la forma en que manejó el tema de tarifas, el tema de los impuestos. Es decir, ahí esas decisiones originales fueron conduciendo a una caída, en definitiva,
del empleo y de la remuneración en general, en consecuencia de lo que la gente tiene en el bolsillo. Eso te iba a preguntar, ¿no? Para la gente que está mirando y bueno, que escucha y por supuesto siempre siente miedo, ¿no? De lo que viene. Vivimos en un país muy inestable y cada vez sentimos que cuesta más, ¿no es cierto? ¿Qué viene? ¿Qué es lo que viene? A ver, yo creo que no hay que tener miedo, porque el potencial de Argentina es fenomenal. Lo ha sido siempre, e incluso en los últimos años, por cuestiones que han ocurrido en el exterior, el precio de las hojas a partir del 2007, vaca muerta que antes no se podía explotar porque no había la tecnología y por los cambios que hubo en Estados Unidos, hoy se puede explotar. El potencial de Argentina no solo era grande, sino que ha aumentado. Ahora, el tema es que quien conduce tiene que comprender que esto es así y tratar de cerrar precisamente... Pero, Roberto... Pero los brotes verdes, ¿existen para vos los brotes verdes? Los brotes verdes van a alcanzar, como dije al principio, para que este año se recupere un poco de lo que se perdió el año pasado. El saldo final, de todas maneras, es ese 2% por año. Roberto, la semana pasada hicimos una mesa de economistas y... los economistas todos planteaban el factor Cristina, ¿no? Como el condicionante. Sí. O sea, antes era la herencia, la pesada herencia, ahora sería la futura... Pesado futuro. Pesado futuro. Todo porque, claro, como puede ganar Cristina, los inversores tienen miedo y dicen, no, vuelve el populismo. Entonces está, digamos, como... Martín, yo quisiera hacer una reflexión. Perdón un segundo. Sí. Una sola pregunta que hago yo ahora, dando vuelta un poco las cosas. Cuando el factor Cristina no existía, cuando el gobierno se encargó de que renaciera Cristina, para ponerla en la vidriera, porque creía que era la manera más fácil de ganar, ¿los inversores vinieron? No. No vinieron. No. Entonces, lo que uno puede decir es, hoy el factor Cristina agrega una complicación más, pero no cambia que el gobierno nunca consiguió inversiones desde el principio, porque afuera y adentro, porque lo que importa es la inversión local también, ven que hay errores de política económica, lo van a decir al gobierno, a los gritos. Pero yo ahí le quería preguntar a político. A vos te lo quiero preguntar. Muy bien. En 2013... A mí. Sí, a vos y también a Margarita, porque conocen la provincia de Buenos Aires muy bien. Sí. Muy bien la conocen. Pero yo quisiera puedo hacerte una pequeña vamos a dejar acotación. porque si no se hay nos va a dos temas que me parece que son importantes porque, digamos, de alguna manera, para quien nos está mirando, traducen las cuestiones que por ahí para nosotros técnicamente, digamos, son explicaciones de cómo está la economía. La primera, cuando hablamos de cómo funciona estos 2 años la economía argentina, tenemos que mirar quiénes son las 10 empresas que más ganaron en la Argentina. Ganaron las empresas de luz, las empresas de gas, las empresas de juego, las empresas supermercados, bancos, mineras. Y entonces cuando vos decís, bueno, estos que ganaron a costa de algunos que perdieron. ¿Quién perdió? Perdieron 25 millones de argentinos que al pagar más de luz dejaron de comprar una prenda, un kilo de yerba. Los jubilados son los que más perdieron, 11% promedio del ingreso. Los jubilados son los que necesitan primero una medida de recuperación para recuperar poder de compra. Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que ese proceso en el que acumulan algunas empresas mucha ganancia y pierden 25 millones de argentinos, se dan una tasa de crecimiento cero. O sea, Argentina no creció. Entonces, esa ganancia de esas empresas es algo que alguien perdió. Lo perdió la señora que está en su casa. Cuando ve que ponen el changuito 1 kilo de yerba menos, 1 kilo de azúcar menos, alguien se lo ganó la empresa de luz, se lo ganaron los supermercados. Y vos decís, bueno, pero ¿no hay herramientas? Sí. Vos tenés una herramienta como la ley de góndolas, que está en discusión en el Congreso, para dinamitar la superganancia que tienen los supermercados y el gobierno no la quiere tratar. ¿Por qué? Y porque el secretario de Comercio Interior es dueño de una cadena de supermercados. Sí. Tenés al zorro cuidando el gallinero. Sí. Entonces, me parece que esas son las cosas en las que el domingo los argentinos le tenemos que dar un llamado de atención al gobierno. Volviendo al domingo, yo te quiero preguntar, Sergio, quiero ir a esto. En 2013, tu candidatura frenó la reelección de Cristina y fue importante. En 2015 volvió a perder el gobierno con María Eugenia Vidal, que es la actual gobernadora. Pregunto, ¿por qué se habla de que Cristina tiene muchas chances de ganar? Digo,
¿Qué fue lo que no hizo la oposición? Yo me acuerdo que la primera gira de Macri te llevó a vos y dijo, él es el opositor natural y mostrable. ¿Cómo puede ser que Cristina renació, como dijo Roberto Lavagna recién? ¿Por qué estamos hablando de la posibilidad de que Cristina pueda ganar la elección el domingo? Primero, el domingo dejemos votar a la gente, porque yo creo que, digamos, también en los sectores populares hay dos temas que preocupan mucho. Uno que preocupa es el tema de la economía, y en eso claramente hay como tres modelos de país. El que expresa Roberto, el que expresan Kicillof y Moreno, que es el de Cristina, y el que expresa Macri con Sturzenegger. Son los tres modelos de país que están en juego el domingo. Pero también hay una segunda discusión que es sobre la seguridad. Y yo no sé si aquellos que viven en el Gran Buenos Aires, que le tienen miedo a la doctrina de Zaffaroni como línea de la política judicial de Cristina, eso de que en realidad los delincuentes son víctimas de la sociedad y entonces nos inundaron de jueces sacapresos la justicia de la provincia de Buenos Aires. Y pero mide mejor en el tercer cordón, que es donde más inseguridad hay. Yo no sé si eso que vos decís, digamos, efectivamente va a suceder. Dejemos que la gente... O sea, ¿vos no creés, Sergio, en las encuestas? ¿En lo que yo dicen creo que hay herramientas de las encuestas que te sirven para saber cuáles son los problemas, para saber qué está pensando la gente. Concretamente, en las encuestas casi todas dicen que Cristina va primera. ¿No crees eso vos? Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de acá al domingo de mostrarle a los argentinos y a los de la provincia de Buenos Aires sobre todo que no queremos que siga el ajuste de Macri, que no queremos que sigan empobreciendo a los argentinos que de alguna manera nos llegan a fin de mes todos los días, pero que el camino para ponerle un límite no es volver al pasado y a la corrupción. Y siento que la gran mayoría de los argentinos el domingo va a decir, me hartaron los dos. Los que me robaron y los que me empobrecen. Eso es lo que siento y lo que sentimos en la calle. Ese porcentaje de indecisos, ¿no? Que yo son quiero, tan importantes. quiero volver un poquito a lo que se habló y quedó en relación a algo de Roberto, que es el tema de las inversiones, ¿no? La verdad es que las inversiones tienen que ver con la necesidad de la Argentina de crecer, de producir y por sobre todas las cosas de generar empleo. La economía hoy tiene que ser mirada desde la perspectiva del empleo y del salario. Para la gente no existen las cosas macro, existe lo que le pasa en el bolsillo, por eso nosotros hablamos de los alimentos, los medicamentos, las tarifas de luz y de gas. Para que eso se resuelva hacen falta inversiones. Hace un mes vino la presidenta de Alemania y les dijo, nosotros tenemos muchísimo interés en invertir en la Argentina, pero lo primero que necesitamos es que los argentinos crean en la Argentina. Es imposible vender un país estable y previsible si no lo somos para adentro. ¿Cuál es la noticia la última semana? Que el ministro de Economía, Duhovne, tiene toda su fortuna, 80 millones de pesos, puesta en sociedades en el exterior. Él, entre otros funcionarios del actual gobierno. Pero el ministro de Economía, el que tiene que convencer al mundo que venga a hacer inversiones en la Argentina. Les digo sinceramente, para mí ese es un ministro que no podría estar un segundo más. ¿Cómo hacen para convencer a los alemanes que vengan a invertir a la Argentina? Encima tiene inversiones en el exterior, en sociedades que ni siquiera se sabe de qué se ocupan, ¿no? Pero Margarita, al Entonces, mismo tiempo, ¿cómo haces para convencer a los de afuera, a los que tienen que venir a invertir en Es un que hay país que donde ser- vos tenés a una presidenta que tiene no sé cuántas causas? No, pero por eso digo, hoy ¿Qué? hacia Sí, afuera una expresidenta. espanta a la presidenta, pero también espanta al ministro de Economía. Claro, por eso te Si digo, el es un ministro de combo. Economía del gobierno no cree en su propio gobierno y en su propia política, no van a convencer a otro. Ese es el problema. Y el otro problema es que también hace falta promover, incentivar la inversión nacional. Yo estuve hace unos días en una pyme en Junín, plásticos e imprenta, digamos, hacían bolsas. Y el hombre me dice, primera, si pudiera sacar un crédito barato para una máquina, tendría 2 empleados más en los 2 turnos trabajando la máquina. Lo otro que me espera con la factura de la luz. Pagaba 70.000, este mes le vino 200.000. Pero el crédito en se en multiplicó, el digamos. pago justo. de la luz. Si algo más o menos funcionó fue el crédito. Vayamos a lo real. A las El hombre pymes no. este no puede conseguir una Crédito a pyme, las pymes no. un crédito para una máquina, ¿eh?
Y después lo otro que el hombre dice es que yo escucho que buscan las inversiones. Dice, ¿por qué no me dan a mí condiciones para que yo pueda invertir? No que lo están asfixiando, porque lo cierto es que la carga impositiva, la presión impositiva va sobre el que produce y sobre el que consume. Y ahí está el otro que siempre dice Roberto, no es inversiones solo. Si no activamos el consumo, porque lo único que permite que la economía se mueva es el consumo. ¿Cómo se activa el consumo? Con los 500 pesos más en el bolsillo que le dejemos a cada jubilado. Porque el jubilado no manda la plata al exterior. El jubilado no tira mochilas con bolsos adentro de los conventos. El jubilado lo que hace es que contrata un viaje, va y le hace un regalito al nieto. Y eso es lo que necesitamos. Porque el viaje o el regalito al nieto permiten que tengan trabajo, que generen trabajo las pymes que ofrecen esos servicios. Eso es el consumo que activa y mueve la economía. Esa es la inversión que no se está viendo hoy. Y no van a conseguir otra mientras que sigan con esta política. Si me dan un segundo. La ley PYME, que como decía fue un proyecto de Sergio y de Margarita, tardaron 8 meses en reglamentarla. Cuando la reglamentaron, la hicieron de una manera tan poco proactiva para la producción, que alguien que compra 2 máquinas, según cuál sea su nivel de facturación, si es muy bajo su nivel de facturación, no puede descontar el IVA sobre ese bien de capital, sobre esa máquina, que es lo elemental. En todo el mundo no se paga impuestos cuando uno pone una máquina. Ahora, ¿cuál será el argumento? Pues todo al revés. Si tiene poca facturación, entonces no puede descontar el IVA. Pero ese señor está comprando las máquinas precisamente para expandirse, para aumentar la producción. Entonces, aun cuando se ven obligados a votar, en este caso votaron la ley PYME, si no, no hubiera habido mayoría, lo hacen a desgano, lo hacen sin comprender cuál es el sentido. Comprenden nada más que el sentido de la economía especulativa, las LEVAC, la tasa de interés, eso es lo único que funciona. Todo lo que tiene que ver con la producción y el empleo no lo entienden. Un país que paga 26,5 puntos de tasa de interés, lo que le está diciendo a un comerciante es no se amplíe, no tome un empleado, ponga la plata en el banco. Vienen fondos de afuera, se quedan un ratito, ganan 5, 10, 15 puntos y se van. Miren la salida de dólares de los últimos 30 días. En realidad vienen a robarnos la plata. 440 millones de pesos por día estamos pagando en interés de las LEVAC. Piensen ustedes cuánto significaría eso en términos de mejora de consumo puesto en el bolsillo de los jubilados. El ANSES el año pasado ganó 211.340 millones de pesos. Tiene un fondo de 55.000 millones de dólares y ganó 211.340 millones de pesos. Puesto en el bolsillo de los jubilados para recuperar poder de compra, son entre 20 y 30 mil pesos por mes, anuales, para un jubilado, para los jubilados argentinos. En un momento, y para eso fue pensado el Fondo de Garantía, en un momento en el que vos tenés que tener una política contracíclica para recuperar consumo. Cuando la gente deja de comprar yerba, pierde emisiones. Cuando la gente deja de comprar arroz, pierde corrientes. Cuando la gente deja de comprar fideos, pierden en Malvinas Argentinas o en San Fernando las fábricas de fideos. Cuando la gente deja de comprar papa, pierden en Balcarce y en General Alvarado, en Otamendi. Cuando la gente deja de comprar lechuga, pierde el cordón verde del Gran La Plata. No es solamente que pierde el jubilado que deja de comprar o esa mamá que deja de comprar la leche. Cuando la mamá deja de comprar la leche, pierde General Rodríguez, pierde la usina láctea. Mira, anteayer, estuve en Almirante Brown, la usina láctea, digamos, pasó a estar cerrada. Es tremendo lo que está pasando con la leche. Flaco, es la leche. Es lo que una mamá garantiza. ¿Qué mamá no compra la leche para su hijo? Ahora, Sergio, hablabas al principio de los puntos de interés de la gente donde ustedes están haciendo foco, ¿no es cierto? La economía, ¿no es cierto? Aumentar el poder adquisitivo para la gente. Hablaste de la seguridad también y un poco a esto me voy a referir con la siguiente pregunta que tiene que ver con las mafias, ¿no? La escuchamos a Vidal todo el tiempo repitiendo que su norte es la lucha contra las mafias. Vos, hombre de Tigre, que has hecho mucho por Tigre, Margarita, valiente siempre denunciando las mafias. Yo me pregunto, ¿cuál es la mafia más urgente para pelear? ¿Y qué significa eso llevado a la vida de la gente cotidiana?
Para mí el desafío más grande es romper la mafia judicial en la provincia de Buenos Aires, que es la que protege a todo el sistema de corrupción o de delito. Cuando vos tenés un sistema de justicia que permite que un delincuente entre por una puerta y salga por la otra, está generando la idea de impunidad. Entonces, ¿cuál es el desafío más importante que tenemos que enfrentar? Y en esto, la verdad es que hemos tenido los dos una actitud muy proactiva de ayudar a lo largo de todo el año pasado y parte de este año al gobierno de la provincia con la declaración de emergencia policial, con la declaración de emergencia en seguridad. Cada ley que nos pidieron. Con la declaración de emergencia penitenciaria. Es muy importante que en eso estén todos de acuerdo, ¿no? Porque ahí es como que no... Porque no hay... va la vida de nuestros hijos, Seguro. totalmente. Y en eso no podemos tener divisiones, y en eso no hay cuestiones partidarias. Y hace 3 semanas hubo un cambio, digamos, que necesitaba de la intervención de todos por el tema de cómo la Constitución de la provincia prevé la puesta en marcha de la Dirección General de Escuelas. Y ahí estuvimos todos, y en eso me parece que está claro que por lo menos de nuestra parte nunca van a encontrar mezquindad. Lo que no podemos permitir es que a la idea de la patria financiera, de la bicicleta financiera, de un país donde ganan 10 empresas y pierden 25 millones de argentinos, no pongamos límite. Sobre todo, ¿sabes por qué? Nosotros fuimos a elecciones en el 2015 y representamos a 6 millones de argentinos que de alguna manera confiaron en nosotros y en las ideas que nosotros impulsábamos. Y a ellos les debemos una respuesta. Pero además, a eso hay que agregar mucha desilusión. El argentino que eligió cambiar, que eligió un cambio, ¿sí?, con Macri, porque creyó que el gobierno le iba a eliminar el impuesto a las ganancias, cuando ve que el gobierno nos acusa de querer sacar ventaja porque planteamos ganancias, y mientras defiende a los bancos internacionales, se desilusiona. Y nosotros lo que no podemos es permitir que la desilusión, que el desánimo que hoy invade a la gente, no tenga un correlato en la representación. Te pasó con ganancias, te pasó con el fútbol para todos, te pasó con los 3.000 jardines de infantes. Un spot de construcción de 3.000 jardines de infantes, se construyeron solo 76. ¿Cómo van a hacer para hacer los 2.924 que faltan en 2 años? Entonces me parece que esa desilusión que en muchos vecinos se transforma en bronca, en dolor, en angustia, nosotros la tenemos que transformar en esperanza de que podemos hacerle corregir el rumbo al gobierno, que la gente nos puede ayudar a que juntos le corrijamos el rumbo al gobierno para que este país salga adelante. Nosotros no queremos que al país le vaya mal. Vivimos acá, nuestros viejos, nuestros hijos viven acá. Pero sí tenemos la obligación de decirle, señores, se están equivocando. La economía para pocos está empobreciendo a millones de argentinos. Y, bueno, y hay otra mafia que es la droga, el narcotráfico. Yo ahí va. Bueno, claro. Te agradezco que hayas mencionado, porque a mí me parece que ese es un problema tremendo del que no se está hablando tanto en esta campaña. Exactamente, no se habla porque no se está haciendo. A veces se gasta demasiado en publicitar una incautación de droga y todos sabemos que eso es prácticamente insignificante. Se habla del tema de la marihuana. Hoy hay drogas mucho más peligrosas, mucho más pesadas. El tema de la droga hay que abordarlo desde un combate mucho más fuerte al narcotráfico, y para eso también hay que terminar con la corrupción y también políticas de asistencia y de atención a los adictos. Soy una mamá que tiene un hijo adicto, no tiene un establecimiento público donde ir a atenderlo. Yo te preguntaba cómo he llevado a la gente a la cotidianeidad y relacionado con el tema de la inseguridad, luchar contra las mafias, ¿no? Porque la gente, uno lo escucha y parece algo grande, ¿no? Algo que y sin embargo esa lucha contra la mafia llega a la vida cotidiana de la gente que vive. No tengas duda que los problemas de inseguridad hoy están relacionados, porque el tema del delito hoy es la violencia en el delito. Es cuando utilizan esta modalidad que no se conoce en ningún otro lugar del mundo, que es la entradera, que es la utilización del momento en el que te ponen una pistola en la cabeza para ingresar en la casa. Esa violencia está directamente relacionada con drogas y armas. El acceso a las drogas y a las armas en los jóvenes tiene que ver con la corrupción. Sabemos perfectamente cuántas veces las armas que están en depósitos, aquellos mismos que las tenían que cuidar se las alquilaban o se las vendían a los delincuentes. Entonces me parece que hay algunos problemas que atacarlos de raíz y no se está haciendo. Esto no se está haciendo. Yo vengo insistiendo con un tema que tampoco está en la campaña, que es el problema de la educación.
porque también nos acordamos después de salir a perseguir a un pibe, pero la verdad es que hoy tenemos una escuela expulsiva que no prepara a los chicos para las necesidades de nuestro tiempo también. Entonces después nos acordamos del problema cuando el pibe termina siendo parte de la droga. Atrás de eso hay mafias y hay que atacar la economía del delito. Si los corruptos vinculados con el narcotráfico siguen teniendo la cueva donde esconder la plata, nunca vamos a terminar con el delito. Está claro. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Roberto Labaña también nos han acompañado. Y bueno, el domingo es el gran día. ¿Están de acuerdo con las PASO? Me olvidé de preguntarles eso, porque hubo tanta discusión La con verdad respecto es a que, eso. tal como quedaron, lo primero que quiero decirte es, el domingo, vote por quien vote, lo más importante es que la gente vaya a votar. Importantísimo. Porque es un derecho y nuestro además derecho, exacto. es un compromiso con no nuestro es menor país. vote con quien vote. No, lo que en todo caso queremos decirle es... Tan generosos no. No, bueno, pero que la gente cada voto va a concurra contar. a votar. Obviamente nosotros lo que le decimos es que construimos una oportunidad para que no tenga que ponerle límite al gobierno avalando la corrupción y para que no tenga que bancarse el ajuste con tal de no avalar la corrupción. Construimos una alternativa que pretende representar a la clase media, al laburante, en la agenda de la política argentina. Y que el domingo, si nos acompañan juntos, vamos a mostrar que la gran mayoría de los argentinos no está en una vereda o en otra. Quiere caminar por arriba de la grieta. Es una elección donde no está en riesgo el gobierno. Macri no tiene en riesgo su gobierno. Macri tiene que gobernar 2 años más y por eso lo más importante que tiene esta elección es con quiénes Macri va a poder conversar y acordar leyes. ¿Lo va a poder hacer con la señora Kirchner, que ni siquiera le pasó la banda presidencial? No, nosotros somos absolutamente leales en eso. Hemos colaborado cada vez que se nos requirió y hemos puesto límites cuando era necesario hacerlo. Esta es una elección donde lo importante es cuál es la oposición que vaya a tener el presidente Macri enfrente para asegurar la gobernabilidad de los 2 años que vienen. Muchas gracias. Gracias. El espacio Un País, entonces ahí